Queridos alumnos, sean ustedes bienvenidos a una nueva reunión, a una nueva clase de la materia Derecho Penal 1, en este caso en la modalidad de virtualidad. En esta forma o modalidad en la que trabajamos virtual. Bueno, vamos a trabajar hoy el capítulo 10 del libro de Julio de la Sábal, dentro de nuestro cometido, dentro de nuestro programa, lo que conocemos como el tipo imprudente, el tipo culposo activo, según también lo trabajamos en la clase. Recuerden, de las 4 estructuras típicas que vimos se pueden conformar. Establecimos que podía haber una estructura típica activa, una omisiva, una culposa y una dolosa. En este caso vamos a estudiar el tipo culposo activo o el tipo imprudente. Pantalla. El ejemplo que tenemos, obviamente, podría ser otro, el más común, el más citado, el accidente automovilístico, el siniestro vial, la conducta del sujeto que por violación al deber de cuidado produce un resultado lesivo, y en el caso particular es. Señala el autor cuando habla del concepto que en el cumplimiento de su función de protección de bienes jurídicos, el derecho penal se encuentra con lesiones a ellos, a los bienes, que han sido realizadas con dolo, pero también otras que son atribuibles a una acción humana no dolosa. Es decir, sin el conocimiento y la voluntad propia del dolo. Se considera a esta acción la acción imprudente o culposa y establece una definición de acción imprudente o culposa al comportamiento humano que produce una lesión previsible como consecuencia de haber actuado violando las reglas de cuidado. Así es entonces que podemos decir en líneas genéricas que o culposo es un tipo en violación a las reglas del debido cuidado. En materia de sistemas de legislación, ¿cómo se legislan los tipos culposos? Hay dos, uno de numerus apertus, y otro de numerus clausus. Lo pueden ver acá. Numerus apertus, número apertus. ¿Qué significa numerus apertus? Número abierto. Se establece una regla general en la parte general del Código Penal, una regla que establece que todo aquel delito, todo aquel resultado lesivo que se cause por culpa, imprudencia, impericia, violación de los reglamentos, deberes a cargo, entonces tendrá una pena disminuida en la mitad, disminuida de 1/3 a la mitad, porque no es lo mismo causar un homicidio intencionalmente que inintencionalmente. Entonces, ese es el sistema de números apertos. Algunos códigos penales responden a este sistema de número abierto, conteniendo entonces en su parte general una cláusula que establece que si cualquier delito tipificado en su forma dolosa es cometido por culpa, será considerado delito imprudente y por lo tanto punido con una pena menor. Y el número clausus es nuestro sistema, entonces, donde se establece un número cerrado de conductas culposas a la par de las conductas dolosas especialmente establecidas. De allí que, por ejemplo, los homicidios podrán ser culposos, las lesiones podrán ser culposas, pero el daño, la destrucción total o parcial de objetos ajenos, solo podrá ser dolosa. No existe el daño culposo. El tipo imprudente es un tipo abierto y objetivo. Abierto en el sentido en que las conductas, en su característica de violatoria al deber de cuidado, en forma genérica,
y en su característica ya específica, culminada en el código, imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los reglamentos o deberes a cargo, temeridad, deben ser cerradas por el juez a la hora de evaluar si la conducta cumplió esas condiciones. No están predestinadas de antemano, no responden, si se quiere, a aquel criterio de máxima taxatividad legal. Y finalmente es objetivo, identifican el delito a través de un resultado objetivo previsto en la ley. En materia de imprudencia como forma de manifestación de la culpa, consiste en no tomar precauciones para evitar un riesgo o actuar en forma precipitada. En materia de definiciones específicas, siempre cuento, digo, bueno, si uno se imaginara a Prudencio, sería una persona que actúa con mucho cuidado, ¿no? Don Prudencio iría despacio, no cometería ningún desaguisado, nada de alborotos. Bueno, don Imprudencio o doña Imprudencia es aquella que actúa con ligereza, además. Por su oposición, la negligencia es un actuar por menos. Si tuviéramos que imaginarnos a don Diligencio, ¿cómo sería don Diligencio? Aquel que siempre está acomodando los papelitos, teniendo todo ordenado, yendo y viniendo con suma velocidad a hacer sus tareas, no dejando nada para mañana, haciendo todo, teniendo toda la carpeta al día. Y don Negligencio, bueno, sería aquel que hace de menos. Por ejemplo, no arregla los frenos antes de, o no verifica el estado de los frenos antes de salir de viaje. La pericia o impericia tiene que ver con la falta de capacitación necesaria, de impericia, para actuar conforme a ciertos criterios técnicos, conocimientos técnicos, de lo que conocemos como lex arti o las leyes de oficio. Para desde arreglar un automotor, si me dedico a la mecánica, hasta atender a un ser humano. Y finalmente existía o existe todavía otra forma de conminación culposa, que es la violación de los reglamentos o deberes a cargo, que tiene que ver con determinadas previsiones reglamentarias en relación a cómo se debe realizar una conducta, por ejemplo, el tránsito automotor, y que el incumplimiento de esas reglas, ceder el paso al que viene por la derecha, implica una violación al deber de cuidado. En definitiva, el delito imprudente, el tipo culposo, identifica la acción delictiva a través del resultado producido. Y ese resultado producido lo es en virtud de una conducta descuidada, de un defecto de programación de la conducta en el sujeto activo. Se ha discutido históricamente si los delitos culposos no tienen intención, porque no hay intención de producir ese resultado. La acción culposa no tiene intención. Pues bien, la acción culposa tiene una intención, y es tan importante la intención en la acción culposa como en la acción dolosa. ¿Por qué? Porque la intención es precisamente otra de la del resultado querido. El hecho de que el tipo identifique a la conducta por el resultado y no por la intención, no significa que el sujeto no tenga una intención, que obviamente es diferente de la intención del resultado querido. Yo quiero llegar a un determinado lugar, pero conduzco de manera deficiente y produzco lesiones a personas o daños que serán imposos en personas y vehículos, en lo que conocemos como un siniestro vial. Hay un defecto de programación de conducta. Quiero salvar la vida de otro o quiero mejorar su estado de salud, pero por impericia en el ejercicio de la profesión médica lo termino agravando, lesionando o matando. Homicidio culposo, lesiones culposas. La culpa, bueno, hasta aquí entonces el tipo
culposo activo identifica la conducta a través del resultado. La culpa consiste en líneas genéricas en una violación del deber de cuidado. Sus formas de manifestación en el código son imprudencia, impericia, negligencia, violación de los reglamentos de deberes a cargo, y como forma de expresarla a la culpa tenemos o forma de redactar los tipos culposos, un sistema que no utilizamos, que es el de número abierto o numerus apertus, como señala el autor, y un sistema que expresamos, que es el de numerus clausus. Un segundito. Bueno, volvemos a compartir la pantalla. A diferencia de lo que ocurría con el dolo, ya hemos dicho, el código no preveía respecto del dolo una definición. Esta definición la obteníamos como contrario de los artículos 34 y 42, el concepto de finalidad y de voluntad, y por otro lado el de conocimiento. Y ahora vamos a hablar de no solo las formas de definición de la culpa, sino los tipos de culpa. Tenemos una culpa inconsciente o sin representación ni actualización de la posibilidad de resultado. Es la de aquel sujeto que no se representa la posibilidad del resultado lesivo, como la de quien deja las papas fritas en el fuego, se va a buscar al chico al colegio y cuando vuelve hay un incendio. Nunca se pensó que porque dejara a este señor o señora las papas fritas, la plancha arriba de la camisa pudiera ocasionar un incendio, porque no se acordó que había dejado la pava puesta en el fuego, las papas fritas en el fuego, la plancha arriba de la camisa. La culpa consciente o por representación es linda con aquel concepto que ya explicamos de doble eventual. Es una culpa en que el sujeto se representa la posibilidad del resultado, pero cree que lo puede evitar, como el que conduce con cierta velocidad y cree que puede evitar el resultado lesivo y que va a poder llegar a turno a tomar la clase que tenía que tomar del posgrado, del curso del ISEP, a dar una clase, a realizar la custodia que le había sido encargada, lo que sea. Bueno, llegaba casi tarde, va rápido, sabe que su conducción es imprudente, pero se representa la posibilidad de evitarlo. Y después existe la culpa temeraria, que no constituye ni una tercera ni intermedia forma entre culpa consciente o inconsciente, es otra clasificación incorporada al artículo 84 bis 94 bis de nuestro Código Penal. Es una manifestación especialmente grave de imprudencia. La temeridad ya desde antiguo implicaba un agravamiento de la culpa. Esta culpa temeraria es una culpa especialmente grave y se señalan que debe contener de dos elementos. Uno es que sea consciente y otro es que consciente la gravedad de la violación al deber de cuidado, continúe realizando el acto jurídico. Un riesgo muy elevado para los bienes jurídicos es lo que viene como consecuencia de la culpa entonces temeraria. Especialmente grave manifestación de imprudencia y se corresponde con una culpa consciente y especialmente generadora de un deber de cuidado para el bien jurídico protegido. Por ejemplo, vida. Es en definitiva una respuesta atópica a un problema de accidentología vial, como lo pueden ver en el libro, debido a que las formas de conducir temerarias, picadas, en rutas, conducir en estado de viudez, no el caso que decíamos que conducía rápido porque intentaba llegar a otro lado, pero aún con viudez o con picadas sin querer generar un daño y confiando en poder evitarlo, nos hablan de una temeridad excesiva con representación de la posibilidad del daño. Esto es la culpa temeraria.
Bien, desde la estructura del tipo imprudente tenemos, como habíamos dicho, que es un tipo abierto que individualiza la conducta por el resultado. Desde el punto de vista de su tipicidad objetiva, ¿no? Requiere la infracción a la norma de cuidado. Dice el autor que hemos señalado que el derecho penal no solo castiga acciones intencionalmente dirigidas a lesionar un bien jurídico, sino también acciones que lesionan sin intención como consecuencia de no haberse respetado las normas de cuidado destinadas a evitarlo. ¿Cuáles serían los deberes objetivos de cuidado? La violación al deber de cuidado. Pues bien, nos señala el autor que referir a deberes de cuidado es referir a reglas concebidas para evitar riesgos previsibles y jurídicamente desaprobados. Los deberes de cuidado se determinan a través de un juicio valorativo de naturaleza predominantemente objetiva, es decir, debemos verificar las circunstancias objetivas, pero siempre ex post facto, porque hemos señalado que es un tipo abierto, que se cierra con la valoración del intérprete. En materia de estándares, nos dice el autor que pese a que se han elaborado ciertas reglas generales que habitualmente se utilizan para fundamentar estándares de cuidado y también para señalar cuándo estos estándares no son operativos, damos a continuación noticia de algunas pautas generales, señalando que los criterios que en su momento apuntáramos con relación a la imputación objetiva en el delito doloso son trasladables al delito culposo. Agregaría yo que muchas veces han sido más aplicables al delito culposo que al delito doloso. Existe, en primer forma de verificar si hubo una violación al deber de cuidado, un aumento del riesgo, la violación de normas jurídicas. En este punto existe multiplicidad de normas jurídicas que fijan pautas de cuidado. Por ejemplo, como lo hemos ya dicho en la clase, estamos repitiendo algunos conceptos, la ley de tránsito automotor. Por otro lado, normas no jurídicas pero consensualmente aceptadas para el ejercicio de determinadas actividades, por ejemplo, las reglas del ejercicio del deporte, las reglas de el ejercicio de alguna actividad determinada, leyes de oficio o también lex artis. Los riesgos permitidos en las normas y reglamentos se encuentra la aceptación de ciertos riesgos pese a que previsiblemente podrían causar daños. En tanto no se excedan los límites de lo permitido para las cambiantes circunstancias que se puedan presentar, no habrá violación a las reglas de cuidado. En el caso de la actividad riesgosa como la conducción del tránsito automotor o una actividad riesgosa per se, qué sé yo, la búsqueda de petróleo o gas, son actividades que implican ciertas reglas de cuidado. Incluso la actividad en la industria misma, llevar el casco, el respeto de las denominadas normas ISO 9001, ISO 9002 y todas las que devienen de la higiene y seguridad en el trabajo, hablan de que existen determinadas normas para evitar los riesgos permitidos. También debemos analizar y recordar la pauta de disminución del riesgo. En algunas oportunidades puede violarse la regla de cuidado, pero con el fin de evitar un resultado peor, supuesto ante el cual no debe imputar el resultado menor lesivo, agrego yo, que la gente produce, como quien empuja a otro contra la vereda o contra una pared, lo lastima eventualmente, pero evita que sea chocado por una bicicleta o por una moto. El consentimiento también es un dato, no tratándose de la disposición de la propia vida, es posible tolerar la asunción de ciertos riesgos derivados de la existencia de cuidados comprobables. Por ejemplo, el consentimiento para hacer una operación a una persona, está consintiendo que le abran parte de su cuerpo. El principio de confianza, lo hemos trabajado ya en la tarea mancomunada, no solo por ejemplo en el tránsito automotor, también en la praxis médica, en la práctica médica, el equipo de trabajo del cirujano. El normal ocurrir de las cosas, dice el autor, estas circunstancias pueden fundar una norma de cuidado en la medida en que nos señala cómo suceden habitualmente las cosas. Diríamos los jueces en la sentencia las reglas de la experiencia.
¿Cómo suceden estas cosas? Generalmente se hace de determinada manera. La experiencia en el ejercicio de determinadas profesiones, las reglas de la experiencia vinculadas a determinado oficio o profesión, un ámbito más limitado, las circunstancias en que se actúa, es decir, no es lo mismo a una operación programada para retirar un ganglio, que una operación de una persona que viene producto de un accidente en una sala de cuidados de trauma violento reciente. Entonces, en la sala en donde se está operando y cosiendo, intubando a una persona que viene de un accidente, lógicamente las circunstancias en las que se actúan son de mayor velocidad y no hay tiempo para realizar a lo mejor toda una serie de exámenes prequirúrgicos que hay tiempo para realizar en otras operaciones. Y los conocimientos especiales, excepcionales o sobresalientes tienen que tenerse en cuenta también. No es lo mismo una persona que tenga un conocimiento especial que aquel que no. No podemos decir que hay un estándar medio de conocimiento, es decir, que todos podemos hacer todos más o menos bien, todos sabemos algo de electricidad, todos sabemos algo de carpintería, todos sabemos algo de medicina, todos sabemos algo de derecho. Más bien diría que casi todos sabemos muy poco del resto de las cosas a las que no nos dedicamos, con lo cual nuestro conocimiento podríamos definirlo como del de cada uno, qué es lo que cada uno sabe hacer bien, nuestro centímetro cuadrado de conocimiento, nuestro milímetro cuadrado de conocimiento. Algunos sabremos algo de derecho penal, otros sabrán algo de pesca, otros sabrán algo de deporte, otros sabrán algo de medicina, otros sabrán algo de locomoción, etc. Cada uno tiene su ámbito de conocimiento. Lo que sí hay un nivel mínimo de conocimiento. Todos sabemos que si metemos el dedo en el enchufe, nos va a dar una patada. Bueno, pues si hay un sujeto que en virtud de sus especiales características tiene un conocimiento especial en una determinada circunstancia, por ejemplo, un biólogo que es empleado como un biólogo marino que está trabajando en el sur, que bueno, no consigue trabajo como biólogo marino y consigue como mozo en un bar. Se da cuenta que el camarón que va a entregar a la persona, al comensal que pidió la copa de camarones, está infectado porque es biólogo marino, porque se da cuenta que lo va a dañar y dice, bueno, pero yo soy mozo, acá no vengo a ser biólogo marino, no tengo por qué decirle. No, pues en ese caso debe tenerse en cuenta el conocimiento especial. Finalmente, el resultado en el Código Penal es muy importante porque, como ya hemos dicho, es la mutación externa de la realidad, la mutación física de la del mundo, que se produce por la relación de causalidad entre el hecho, la acción violatoria del deber de cuidado y el resultado. El tipo identifica, la estructura del tipo imprudente identifica al resultado como el elemento determinante del tipo culposo. Identifica la conducta a través del resultado. Ahora, este resultado depende de la causalidad, es decir, de que existe un nexo de causalidad, y también de la casualidad, del azar. ¿Por qué? Y porque podemos tener una misma conducta imprudente, ingresar siempre con imprudencia a la cochera, salir siempre con imprudencia de la cochera y nunca pasar nada, hasta que un día ocurrió 360 veces en el año, un día 361 se cruza alguien y yo nunca miré. Pues bien, el tipo imprudente en definitiva identifica por el resultado y aunque haya muchas acciones disvaliosas, como no existe la tentativa culposa, obviamente sería una aberración jurídica, solo cuando se produce el resultado se da el tipo imprudente. Finalmente, desde el punto de vista subjetivo, la tipicidad subjetiva, ya hemos adelantado, no admite tentativa, y en materia de delito culposo es tan importante la finalidad como en los delitos dolosos, precisamente porque la finalidad indica una finalidad distinta del resultado logrado. Finalmente, y para terminar la clase, tenemos el tipo preterintencional. En el tipo preterintencional, queridos alumnos,
tenemos una acción dolosa que persigue una determinada finalidad típica. Juan golpea a Pedro con el objetivo de causarle un daño o lesión, pero el resultado tiene una mayor intensidad lesiva y no se encuentra cubierto por el dolo original. No se encuentra cubierto por ese dolo porque ese dolo lo único que quería era un dolo de lesión. ¿Y qué pasó? Le pegó tan fuerte que lo mató. Estos son los delitos preterintencionales, donde hay una intencionalidad dolosa menor y un resultado culposo que excede la intencionalidad dolosa. Finalmente, también existen lo que conocemos como delitos calificados por el resultado. Son aquellos en los que al tipo básico, por ejemplo, el del robo, apoderarse de una cosa mueble total o parcialmente ajena, con fuerza a las cosas o violencia a las personas, se agrega un resultado especialmente lesivo. Por ejemplo, la muerte de la persona, o en el abuso sexual, la muerte de la persona. Estos delitos se llaman delitos calificados por el resultado. El acontecimiento finalmente está dentro del dolo del delito originario, pero el resultado califica el tipo de delito. Bueno, queridos alumnos, hemos llegado entonces al final de esta clase sobre el tipo imprudente o tipo culposo activo. Tengan un muy buen día, los saludo.